Más cordial bienvenida a nuestro seminario del día de hoy para la Casa del Viaje y de Raúl García Moreno. Muchas gracias a todos y que pasen un excelente seminario. Hasta luego. Adelante, Raúl. Gracias, Vero. Bueno, pues hace 15 días hablamos de la Mesopotamia turca, una de las regiones más fascinantes de Turquía, con una historia abrumadora que se remonta a 10 milenios antes de Cristo, algo insólito en los descubrimientos arqueológicos, no solo en Occidente, sino en el mundo entero. El domingo pasado recibimos la noticia de un tremendo terremoto que sacudió a Turquía y fue precisamente en esta región de la que hablamos y a la que tratamos de persuadir a todos los potenciales viajeros para ir a conocerla, a explorar sus ruinas, como es el caso de Göbekli Tepe, y las ciudades, estas ciudades del extremo oriente de Turquía, como son Urfa y como es Gaziantep. Cuando vimos las escenas por televisión de los terremotos, de los edificios que se colapsaban, de la gente corriendo por las calles, del pánico, la desesperación, y oíamos los casos de familias enteras que se habían quedado sin hogar y tratando de refugiarse no solo de los derrumbes, sino del tremendo frío que durante este invierno llegó en esta región, que nunca es tan extrema, llegó a marcar temperaturas de menos 20 grados bajo cero. Hagan de cuenta que los dioses se ensañaron para castigar a este pueblo kurdo, que son los kurdos los que habitan en esta región, en la Alta Mesopotamia. Y bueno, nos quedamos consternados de ver toda la tremenda destrucción y ver cómo estas ciudades antiquísimas estaban en peligro de un segundo colapso, además del colapso de la historia. Este era el colapso de una catástrofe. Y de una catástrofe espeluznante. Miren, les recuerdo, aquí estamos en Siria y aquí, esta es la Mesopotamia siria. Este es el río Éufrates que se interna más bien nace en Turquía, acá en las alturas de Turquía, viene bajando y aquí está el Tigris. En esta región fue el epicentro del terremoto. En las ciudades de Gaziantep, donde les estábamos comentando de la excelente comida que se prepara ahí, tiene una gastronomía de las más ricas
y variadas de toda Turquía, y la ciudad de Urfa. Y entre ellas estaba esta ciudad antiquísima de Göbekli Tepe. Todavía no tengo noticias de si Göbekli Tepe ha sido lastimada por este tremendo movimiento telúrico. Espero que no. Pero pues ya van más de 5,000 muertos. Entonces, quién sabe, ¿no? Por lo pronto se ha mandado, se ha considerado toda esta región como una región cerrada para poder trabajar en la restauración y la limpieza de escombros y todavía tratar de rescatar, pues sí, quizá ya no sobrevivientes, pero los cadáveres de la gente que quedó muerta por los derrumbes de edificios, que además, no sé si ustedes los vieron, por televisión y por internet salían las imágenes de los edificios derrumbándose y la gente corriendo. El horror de la catástrofe, yo nunca lo había visto tan tan de cerca y tan gráfico, porque si bien en México hemos vivido terremotos terribles, es muy distinto cuando los ves televisados y ves a la gente corriendo, a los niños sepultados bajo los muros rotos, machacados, triturados por el sismo, es algo espantoso. Entonces, nada más quería hacer mención de que el tema que fue nuestro tema de hace 2 semanas, ahora fue víctima de una de esas catástrofes que regularmente sacuden a nuestro planeta. No me quiero extender en esto, pero sí quería hacer mención porque se me hizo casi como un mal presagio estar hablando y ponderando estas ciudades de gran sabor del kurdo, del este de Turquía, y con su gigantesco pasado y riqueza arqueológica, y de repente verlo víctima. Se convirtió en el protagonista de la tragedia a nivel global. Qué terrible. Y bueno, enviamos ya nuestro pésame y nuestros deseos a nuestros compañeros de Turquía. Y bueno, vamos a terminar aquí este tema porque no merece abundar la tragedia, pero sí lo quería mencionar porque se me hizo sumamente una coincidencia inesperada. Bueno, les habíamos platicado de que esto es lo que le llaman el oriente o el arco fértil, el creciente fértil, que es las regiones más fértiles donde han surgido civilizaciones en la Mesopotamia
y en el cercano oriente e incluso en Egipto. Aquí está Gobekli Tepe, del que hablamos ya hace 2 semanas. Y bueno, otro paréntesis, no sé qué tanto se ha dañado. Me imagino que algo ha de haber pasado, porque Gobekli Tepe está muy cerca del epicentro del terremoto. Entonces, pues seguramente tuvo daños. Esperemos que no sean daños irreparables y que esta ciudad vuelva a reiniciar su surgimiento al escenario de la arqueología universal. Vuelvo a presentarles un plano, un mapa de lo que era la Turquía antigua. Por ejemplo, aquí vemos Karkemish, que fue una de las ciudades más antiguas, nunca como Gobekli Tepe. Gobekli Tepe fue un milagro, un descubrimiento que sacudió los cerebros de los investigadores y asombró al mundo entero, ¿no? Porque una ciudad de 12,000 años, no una ciudad, pero un asentamiento de 12,000 años es algo insólito. Como que nunca había surgido algo así. Karkemish es mucho más joven, datará poco más antiguo que las pirámides de Egipcio, pero no mucho más. Y todo esto que vemos de color verde fue el imperio hitita. Los hititas fueron un pueblo, se supone que eran indoeuropeos, es decir, que tenían la raíz común con los persas y con los indios del norte de la India, igual que los griegos, igual que muchos pueblos del centro de Europa. Vamos, con sus variantes raciales, pero el tronco lingüístico y el tronco, su DNA es muy similar. Era un pueblo diferente a los pueblos semitas. El pueblo hitita ocupó toda esta región. Es más, se supone que de Mitanni, esta región hitita del oriente del imperio hitita, es donde surgió, donde nació la reina Nefertiti, la celebérrima esposa de Akenatón, el faraón hereje, el que rompió con todas las creencias de muchos dioses y se concentró en honrar a un solo Dios. Se supone que en ello, estas son suposiciones, puras hipótesis que no tienen ningún fundamento histórico, pero se supone que Nefertiti, que era de Mitanni, también tenía creencias monoteístas y ella influyó en la filosofía de Akenatón. No lo sabemos. Todo este es el país hitita. A los hititas normalmente se les pasa un poco por alto
nunca se les ha dado el crédito, al menos yo me acuerdo en escuela, cuando se hablaba de Egipto, pues el libro de historia tenía varias páginas sobre Egipto. Estoy hablándoles de la escuela primaria. Y después en escuela secundaria, Egipto merecía más páginas. Y los hititas era como un párrafo allá al final del capítulo de los pueblos de Oriente. Fue un pueblo en muchos sentidos muy avanzado, nunca del nivel de genialidad y de arte como lo fueron los impresionantes egipcios. Egipto es un pueblo, la verdad, sin ningún parangón, es algo tan milagroso que entre más se estudia, más nos impresiona su riqueza artística, sus conocimientos en medicina, en matemáticas. Es algo de verdad que no se ha dado nuevamente en la historia. Quizá los griegos, pero los egipcios fueron como los padres de muchas civilizaciones. Los hititas era un pueblo más guerrero, era un pueblo más comerciante, y a veces tenían encuentros bélicos con los egipcios. A veces los vencedores eran hititas, a veces eran los egipcios, pero muchas veces también tenían relaciones comerciales, sobre todo cuando se trataba de comprar carros y caballos. Los hititas eran famosos por la fabricación de sus carros y por la cría de los caballos que tenían, que eran caballos de gran estirpe, y estos Egipto los compraba porque era parte de era como actualmente comprar tanques de guerra. Eran el corazón de su fuerza militar, estos caballos. Y todo esto fue el imperio hitita. Aquí tenemos esta ciudad Bogascoy. Actualmente así se llama. Antiguamente se llamaba Hattusa. Esa es la ciudad que fue el centro de toda la civilización y de todo el pueblo hitita. Y este pueblo, haciendo a un lado, porque todavía no sabemos a fondo los vínculos que tienen estas ciudades como Göbekli Tepe o Catalhuyuk, que son estas ciudades archimilenarias, son ciudades tatarabuelas. Entonces, haciendo un lado estos pueblos que nada más nos lanzan a la especulación, les puedo decir que les puedo decir que el pueblo hitita fue el más notable y el más avanzado en muchos sentidos y el primer gran pueblo de Turquía. Aquí les quiero mostrar una fotografía, me estoy yendo otra vez para atrás, del puente de Diele en Diyarbakir. Diyarbakir está en la región de Mesopotamia, sobre el río Éufrates. Aparentemente este puente quedó intacto.
es un puente del siglo XII. Y es una de las joyas de esta ciudad. Y este es el bazar en Diyarbakir que, miren, yo no conozco a nadie que haya visitado Diyarbakir, ni Gaziantep, ni Urfa. Y bueno, pues independientemente de los estragos que pudo haber hecho el terremoto, son ciudades con un sabor, con un embrujo, mezcla de kurdo y mezcla de asirio. Son lugares fascinantes. Además, algo maravilloso de estas regiones es la comida. Son de los lugares en que parte de la filosofía de la vida es la filosofía del buen comer. No comer bien es un sacrilegio. Se puede perdonar muchas cosas, pero el no comer bien, el no condimentar y preparar con cariño la comida que nos llevamos a nuestro cuerpo, lo consideran realmente una ofensa. Bueno, en estas regiones está el monte Nemrud. Esta montaña es una de las, ¿qué les puedo decir? Una de las maravillas desconocidas de Turquía. Es una de esas gemas de Turquía. Hay que llegar a las faldas de la montaña o pernoctar, porque ya hay hoteles ahí, pernoctar y salir temprano, o salir de las ciudades cercanas alrededor de las 5 de la mañana, hacer el viaje hasta la montaña, empezar a subir. Se pueden rentar caballos. Hay mucha gente que renta caballos porque la subida es pesada. Y lo importante es llegar al sitio arqueológico a la hora del amanecer. Estas cabezas, algunas de ellas pertenecían a estatuas que medían casi 10 metros de altura. Esta cabeza simplemente como a la mitad es la altura de un hombre. Todo esto fue creado por un rey, Antíoco I, en el reino de Comadén, más o menos allá por el 60 antes de Cristo. Era contemporáneo con los romanos. Curiosamente, los romanos respetaron a este reino durante algunas décadas, que fue la época de esplendor de Monte Nemrut. Pero vean estas cabezas de reyes, todavía hay un misterio en relación con la naturaleza de estas enormes cabezas. Son reyes, son deidades.
pero se cree que eran reyes. Aquí el sol ya salió y se ve esta plataforma donde hay varias esculturas decapitadas, todas ellas. Se supone que algunas de esas cabezas están aquí en el suelo, pero es impresionante. Sobre todo ver el amanecer desde aquí, ya sea el amanecer o el crepúsculo. Por alguna razón creo que el amanecer es más emocionante, porque se ve como nacer a la vida estos rostros de piedra cuarteada. Esto es otro de estos paseos inolvidables en Turquía. Y les he de confesar, muy poca gente realiza estas visitas. Miren, personalmente yo creo que es mejor ir a un país y visitarlo más a fondo que tratar de hacer un cóctel de fragmentos de países. Yo estoy de acuerdo cuando se va por primera vez a Europa, pues dar una gira para ver las ciudades emblemáticas de Europa, esas ciudades que guardan todo nuestro pretérito cultural, pues vale la pena. Pero después, incluso regresando a Europa, es mejor, al menos yo lo siento así, puede haber desacuerdos, internarse en el conocimiento de un pueblo y todas las riquezas que tiene ese pueblo. Esto es especialmente válido en el caso de Turquía. Turquía es un fenómeno. Es un país de una riqueza que no se puede comparar con casi nada en el mundo. Allí estuvieron, bueno, primero los hititas, pero antes de los hititas ya se sabe que estuvieron pueblos en Catalhuyuk y en Göbekli Tepe y en otros lugares. Después, bueno, vienen los hititas, después estuvieron estos pueblos de origen persa, después vienen los griegos, los romanos, los bizantinos, los otomanos, y cada uno de ellos ha dado un legado de cultura tan inverosímil que yo creo que Turquía es, hablando de un país como un libro, una verdadera enciclopedia de nuestro pasado y de nuestro pasado más remoto. Vean esta galería de reyes, es también en Monte Nemrut. Estas águilas que son típicos símbolos del pueblo,
Estas fracturas, estas cuarteaduras que se ven en la piedra, han sido ocasionadas por los cambios de temperatura. En la madrugada o en la mañana hace mucho frío, a veces temperaturas bajo cero. En esta parte de Turquía puede llegar a ser un frío despiadado. Después sale el sol y a mediodía se desata un calor y estos cambios de temperatura van rompiendo la piedra, la van cuarteando. Eventualmente esto se convertirá en arena. Y ese es el origen de los desiertos. Bueno, este es otro de estos rincones de Turquía. Esto ya está en la costa del Mar Negro. Esta es la ciudad de Trapisonda. Ven estas montañas, el lago, los paisajes. Es una joya, es otra Turquía. Pero lo más interesante de esta región es el monasterio de Soumela. Aquí lo tienen. Adherido a las rocas de una montaña, ahí está el monasterio que empezó a construirse en la Edad Media. Lo más antiguo es alrededor del siglo V de nuestra era, y era para, en honor de la Panagia, es decir, de la Virgen María. De hecho, aquí había un icono, el icono principal de la Virgen María, que cuando tuvieron que salir los monjes por las invasiones, fue enterrado, lo metieron debajo del piso, lo escondieron. Años después regresó uno de los monjes, cuando ya se había calmado la situación, lo sacó y actualmente se encuentra, hay una doble versión que se encuentra en el Museo de Ankara, o hay una copia que se encuentra aquí en Soumela. Además del paisaje, que es hermosísimo, lo más, ¿qué les puedo decir? Lo más atractivo de este museo es esa forma vertical, como se ha adherido a la montaña. Aquí vemos otro ángulo. La ubicación es maravillosa. Soumela no requiere más de mediodía. Pero ver esto es ver uno de los paisajes más hermosos de toda Europa. Miren acá el monasterio trepado, adherido a la montaña, ¿no? Muy impresionante.
Y estas son, ya dentro del monasterio, algunas de las vistas de las escaleras, las microplazas, donde se distribuyen los diferentes cuerpos de los edificios del monasterio. Aquí tienen una de las iglesias con los restos de los murales medievales o bizantinos, pues ya despintándose, cayéndose, pero todavía evocando lo que fue este monasterio vivo. Estas son algunas de las imágenes. La Virgen en majestad, y se supone que esta es una réplica de la Virgen, de la Santa Patrona de Soumela. De ahí nos vamos a Ankara. Ankara es otro de estos lugares que nadie o casi nadie visita en Turquía. ¿Qué les puedo decir? Perdón. Bueno, Ankara es la capital de Turquía. No es Estambul. Estambul es la ciudad más grande, pero Ankara, que es una ciudad más o menos de 5 millones de habitantes, es la capital federal de Turquía. Y este es el monumento a Mustafa Kemal Atatürk. Es el mausoleo de lo que le llaman el padre de la Turquía moderna. Mustafa Kemal era un hombre muy progresista. Él detestaba ver a Turquía hundida en un exceso de religiosidad y costumbres arcaicas. Incluso la escritura, los turcos escribían con alfabeto arábigo y él cambió al alfabeto latino, que es mucho más sencillo y bueno, pues mucho más práctico, más moderno. Y él hizo mucho trabajo para realmente darle un impulso a su país y el pueblo lo llegó a adorar al grado de considerarlo como el padre de la patria, el padre de la Turquía moderna. Y esta es su tumba, su mausoleo en la ciudad de Ankara. Perdón por esta es la mezquita de Kocatepe en Ankara. Es una de las mezquitas más grandes de Turquía, es una mezquita moderna. Al estilo turco, sigue todos los patrones de las mezquitas, vamos, del arte bizantino. Esta nos recuerda a la Santa Sofía. Aquí tenemos una vista de las calles del
de la parte antigua de lo que es el casco histórico de Ankara. Es una ciudad muy interesante, llena de museos, de cultura, y uno de los grandes museos es el Museo Arqueológico. Este museo arqueológico, hay dos grandes museos arqueológicos en Turquía, el de Ankara y el de Estambul. Que tenga una información más global, más panorámica de todo lo que es Turquía, es el de Ankara. Ahí vemos el proceso de evolución desde la Turquía de los hititas o antes de Catalhuyuk. No sé si ya han incorporado algunas reliquias de Gobekli Tepe, pero toda esta inmensa historia de Turquía está representada en este museo, en las diferentes cerámicas, piezas de metal, joyería, arte en general, de todo lo que es la evolución cultural de Turquía. Aquí tenemos estos relieves del pueblo hitita, escrituras cuneiformes, estas piezas de metal, piezas hititas también, sumamente interesantes. Estaban en proyecto abrir una tienda de réplicas de muchas de estas piezas de joyería dentro del museo. Y pues, tenía uno se proponía tener la posibilidad de adquirir piezas como esta, pero reproducciones en metal, en bronce, a muy bajo precio. O esta. Que son piezas con un alto simbolismo. Y bueno, hablando de los hititas, esta es la entrada de la ciudad capital de los hititas, la ciudad de Hattusa o Bogascoy. Curiosamente, esta ciudad tiene como símbolo en su entrada una puerta con leones, igual que Micenas, una contemporánea de los hititas en Grecia, tiene la entrada, la puerta de los leones. Las ruinas en sí pueden ser interesantes para un arqueólogo, para un viajero normal, fuera de esta puerta de los leones, el resto van a haber excavaciones, muros de piedra que han perdido toda su elocuencia y que ya no nos dice nada. Les digo, tal vez a los arqueólogos les digan mucho, pero a un viajero normal no. Pero se las muestro como un ejemplo de lo que fue el pueblo, el primer gran pueblo que habitó en Turquía. Miren, perdón. Aquí está Ankara.
en toda esta región es el área donde se han encontrado más reliquias históricas de los hititas. De aquí nos vamos a Konya y de Konya nos vamos a Kayseri, a la región de Capadocia. Esta es Konya. Esta es la mezquita de Seremilla. Y esta torre turquesa se le llama la Mevlana, que es exactamente el sitio donde está al fondo enterrado el gran místico de los Debriches, que era Alauddin Muhammad Rumi, un poeta místico que fue autor de obras importantísimas y que fue el gran inspirador del movimiento sufi. Aquí en este conjunto es donde se encuentran también los giróvagos. Los giróvagos es esta secta islámica de bailarines que giran. Bueno, nada más para que vean, en el interior también está tapizado el monumento, el mausoleo de piedras de este color. Y ese es un debriche, un grabado de un debriche, un grabado antiguo. Los debriches eran estos místicos que hacían votos de pobreza. Ellos renunciaban a las riquezas del mundo y fueron los iniciadores de estas danzas a base de circular, a base de dar vueltas. Se supone que al dar vueltas ellos se integran con su alma, al grado que llega un momento en que son uno con el alma y con Dios. Es una forma de rezar, es la orden de los Mavlevis. Estos eran los antiguos debriches, son los modernos debriches. Este está bailando, dando de vueltas. Llegan a girar hasta 20 minutos. Y es como un acto de oración. Bueno, saliendo de Konya, miren, Konya es una ciudad muy interesante, pero pues no nos da tiempo de ver todo. Sin embargo, los monjes sufíes, los que están dando vueltas, sí es algo muy emocionante de verse. Saliendo de Konya, pasamos por la ciudad de Catalhuyuk. Hasta hace unos 30 años se pensaba que esta era la ciudad más antigua del mundo, hasta que se descubrió Göbekli Tepe.
Catalhuyuk hay restauraciones de las habitaciones donde vivían las familias con estos cabezas de toro. Vean este dibujo, esta pintura, es una maravilla. Si yo pudiera tenerla enmarcada en la sala de mi casa, olvídense, es una joya. Y esta es una Venus de Catalhuyuk, una figura de mujer sentada en un trono con dos figuras felinas. Es símbolo de la feminidad. Son interpretaciones, pues, muy ligeras que nos han dado algunos de los arqueólogos. La verdad es que no se sabe. Y bueno, llegamos a este clímax en nuestra visita de Turquía Central, que es la Capadocia. Lo que están viendo es un paisaje usual. Abajo están todas los restos de la ciudad antigua, la ciudad erosionada, y arriba, ¿qué les puedo decir? Son 100, 200 globos aerostáticos que todas las mañanas levantan el vuelo sobre el valle de Gorem para ver las vistas de todas las formaciones geológicas de la Capadocia. Vean estos. Aquí tenemos los globos y esta es el castillo de Ortajizar, así se le llama, y todo está lleno de huecos y de cuevas que fueron habitadas, algunas de ellas hasta principios, mediados del siglo pasado. Y estos promontorios están horadados por todos lados con viviendas. Este es un paisaje del campo de Capadocia. Este es el castillo de Uchizar, así le llaman castillo, no es un castillo, es una montaña llena de cuevas y de viviendas. En algunas de ellas ya se han instalado hoteles. Vean todo esto. Esto es lo que le llaman el museo al aire libre en Gorem, la ciudad a la que hay que llegar. Bueno, el avión, si se llega en avión, se llega a Kayseri,
pero de ahí se pueden ir a Gorem, que es el centro, el corazón de la Capadocia. Y de ahí está ya más cerca de las ciudades de Derinyacu y de Cayanacli, que son ciudades que tienen varios pisos subterráneos. No todos están abiertos al público y por supuesto hay que visitarlos con un guía. Aunque ya en el interior de las cuevas han puesto flechas para indicar las rutas que hay que seguir, si se aventura uno de más, se pueden perder. Y estamos hablando de que son kilómetros de cuevas. Es una vista, es el paisaje que rodea la Capadocia. Aquí tienen unos, le llaman a estas las hadas, y se han erosionado en las partes más blandas. Las lluvias y los vientos han erosionado esto, y estas partes que están hechos de una piedra más dura se van quedando, y algunas de ellas llegan a adelgazarse tanto que se cae el capuchón. Estas son iglesias. Hay muchas iglesias entre las cuevas de Capadocia. Normalmente la gente se queda ahí 2 noches. Si es posible, yo les recomendaría 3 noches. Hay mucho que ver en la Capadocia. Y bueno, si tienen el recurso para poder subir a un vuelo en globo, es una experiencia memorable. Esta es en la iglesia, es una de las iglesias más bellas, más interesantes de toda la Capadocia del Valle de Gorem. Esta se llama la Iglesia de la Sombra. Aquí tiene una crucifixión. Algunos de los apóstoles y un Cristo Pantocrátor. El Pantocrátor quiere decir Señor del universo. Este es un hotel. Ya se han hecho hoteles boutique y algunos de ellos tienen habitaciones en las cuevas. Miren, aquí tienen al fondo el castillo de Uchizar, y este es un árbol con milagros. Son como ojos de Dios que los utilizan para espantar el mal de ojo. Y ahí los están vendiendo. Y vean, esto es la aventura de las cuevas. Ese es uno de los pozos. Todas las ciudades, las 2 grandes ciudades, hay como 30 ciudades subterráneas, pero las 2 más grandes son Derinyacu y Cayanaqui.
cuando me preguntan cuál de las dos ver, es igual, son muy similares y estos pozos son respiraderos que llegan hasta la superficie y sirven para llevar aire al interior de las cuevas, de todos los túneles. Bueno, pues les agradezco su atención. Nos despedimos con esta vista del monasterio de Soumela. Les agradezco su atención y nos vemos dentro de 15 días, donde vamos a ver todo lo que es la Turquía del Mediterráneo, las ciudades griegas y romanas de Turquía. Muchas gracias. Buenas noches.